nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su eterna palabra. Jesús enseñando a los discípulos mediante esta parábola del rico insensato. El Señor puso énfasis en la necesidad de confiar en el Señor, en lo invisible, no en lo visible, porque el hombre es así. El hombre demasiado que quiere ver con sus ojos lo que Dios le puede dar y quiere tener. Nunca se sacia, dice el hombre. En el verso 15, Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Vemos acá, este hombre quería pedirle a Jesús que se interese por él, que le reparta su herencia, pero el Señor dice: yo no vine como juego partidor entre ustedes. Creyó que el Señor se interesaría por la abundancia de las cosas naturales que ellos tenían, y no era así. Jesús vino a buscar, hermanos, el corazón del hombre, no la riqueza del hombre. El mismo Pablo, vemos cuando le dice: no busco, dice, lo suyo, sino a vosotros. Y así, hermanos, Dios está buscando corazones que se rindan a Él, corazones que verdaderamente se interesen por las cosas espirituales, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no, porque nuestra vida está escondida en Cristo. El hombre sin Cristo está muerto, dice Colosenses capítulo 3. Vamos a dar lectura a esa porción donde claramente la palabra nos declara que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, resucitado en vida nueva, todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador, como su Redentor, nace de nuevo y resucitó, dice, con Él. En su muerte estaba allí en la cruz, pero también en su resurrección. Y estamos viviendo en el poder de la vida resucitada de Cristo. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o buscad las cosas celestiales. ¿Dónde está? Dice Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, o poned el corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Vemos que el hombre demasiado pone su corazón en las cosas visibles, en las cosas de esta vida. Jesús
se interesaba por lo espiritual. Por eso le enseñó esta lección que todos necesitamos aprender, guardarnos de la avaricia. El hombre cree lo contrario, piensa que en la abundancia de los bienes que posee está su vida y que eso es lo más importante. ¿Cuántos hermanos dejan de congregar porque tienen que trabajar? No tienen tiempo, no pueden venir a los cultos. Si es día de oración no puede, si es jueves no puede, si es sábado no puede. Y domingo está tan cansado de trabajar los 6 días de la semana que el séptimo ya no puede venir a la presencia de Dios, porque está muy cansado. Bueno, así el hombre está poniendo su vista en las cosas naturales. Pero la palabra nos declara, porque habéis muerto, morimos al pecado, morimos, hermanos, a las cosas del mundo, a las cosas de esta vida, y vivimos ahora en vida nueva. Dice, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y cuándo va a ser esta manifestación? Esta manifestación va a ser dentro de no muchos días, porque la venida de Cristo está muy cerca. Seremos transformados, dice la palabra, tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchos creyentes poseerán riqueza y grandes herencias en el cielo, aunque quizá acá la tierra no tenga nada, o tenga solamente lo necesario. Pues así tiene que ser, hermanos. Nosotros tenemos que estar contentos con las cosas que el Señor nos da. Sí, el sustento, el abrigo, Dios prometió. Eso, hermanos, podemos decir que nunca nos va a faltar. Nunca nos va a faltar porque el Señor prometió. Él dijo que Él va a proveer toda nuestra necesidad. Y también sabemos que Él nos provee salud. Él nos provee todas las cosas. Y gracias al Señor que podemos decir que no nos hace falta nada, porque le tenemos al Señor. Vamos a leer cómo le enseña el apóstol Pablo a Timoteo. Este joven apóstol Timoteo tenía que enseñar a los hermanos que tenían que amar las cosas de Dios y contentarse, estar gozosos. Eso es lo que a muchos nos falta. Estando a veces en las luchas, en las pruebas, tenemos que gozarnos, estar gozosos. Capítulo 6 de 1 de Timoteo, verso 3. Note cómo le habla a su hijo espiritual. Le dice, si alguno enseña otra cosa. Esto tenemos que enseñar a los hermanos. A no poner, hermanos, los ojos en las cosas que se ven, sino en las cosas espirituales, en las cosas invisibles. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, dice, envanecido, nada sabe. Y lastimosamente, hoy día encontramos muchos predicadores que llenan su boca solamente de prosperidad natural. Y cuando el creyente está pasando alguna lucha material, haciendo la parte económica, ya dice, el diablo le atacó, el diablo, y le echa la culpa al diablo. Pero a veces Dios permite que nos falte alguna cosa para que podamos depender de Él. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a aprender a depender de Él en todo? Si a veces no hay alguna prueba que nos ayude para que podamos entender. Dice claramente la Escritura, si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Con razón el apóstol Pablo decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Dice, está envanecido, nada sabe y delira, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y el consejo está, apártate de los tales. Qué énfasis pone la palabra. Cómo claramente podemos distinguir, hermanos, la clase, dice, de hoy día de predicadores que se van a levantar. En nuestro camino vamos a encontrar muchos que hablan acerca de las cosas de Dios, pero su centro está todo en lo terrenal. Están mirando lo terrenal, están predicando la prosperidad material y natural, en vez de predicar, hermanos, para que los creyentes puedan ser edificados en su vida espiritual y puedan tener tesoros en los cielos. El banco de los cielos, allí donde debemos depositar, hermanos, todo esto que estamos nosotros hoy aprendiendo. Esta es nuestra ganancia, como dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bueno, la piedad refiere a todas las cosas que pertenecen a Dios. Todo lo que el Señor nos ha ganado en la cruz del Calvario, todo eso, hermano, Él ya nos ganó. Nosotros ahora tenemos que apropiarnos por la fe de toda esa ganancia. Esto es lo que Cristo ganó. Ya nosotros no podemos hacer ningún tipo de sacrificio o de obras para obtener, porque esto ya está hecho. Solamente tenemos que usar la fe. Y usando la fe, bueno, podemos apropiarnos de todo lo que Cristo nos ganó en el Calvario. Él nos ganó una herencia en gloria. Sí, estos hombres estaban peleando entre sí por la herencia terrenal y le piden a Jesús que Jesús le divida, que Jesús le haga como un partidor, que parta la herencia. Y el Señor claramente les dice que debía cuidarse de la avaricia. Nosotros miramos la palabra y sabemos que el Señor nada nos hace faltar. Por eso dice en el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, nada vamos a llevar, solamente la vida de Cristo crecida dentro de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor va a sacar cuando venga a llevarnos. Y para eso debemos ocuparnos, hermanos. Este tiene que ser nuestro tema de predicación. El Cristo crucificado y la obra maravillosa consumada en el Calvario. Y toda esa herencia que ella nos ganó. Por eso no nos preocupamos. El Señor va a hacer el resto si nosotros dependemos de Él y ponemos nuestros ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor, el consumador de nuestra fe. Sí, así dice la Escritura. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos agradecidos. Si el Señor nos ha dado la vida, nos ha dado, hermanos, salud, nos ha dado esta salvación tan grande que necesitamos, debemos gozarnos y agradecerle al Señor y también así seguir, hermanos, en este camino. Como dice también Judas, combatiendo unánimes por la fe, y porque lo que quieren, dice, enriquecerse.
los que están buscando las cosas de esta vida, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué le parece? ¿Dónde está, hermanos, el lazo del enemigo? ¿Dónde está la tentación? Como el diablo a veces tienta al creyente. Bueno, y si tiene un trabajo, bueno, parece que no le alcanza, quiere más. Trabajo 8 horas, 12 horas, 16 horas, y así, si tiene una cosa, quiere otra, quiere un auto y quiere otro último modelo, y así el enemigo va tendiéndole un lazo y termina atado. No tiene libertad para venir a la presencia de su Dios. Todo eso son codicias necias, dice, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestra vida, hermano, es una vida de fe. Una vida de fe. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que se ven, dice, vamos enseguida a perder la fe. Vamos a querer recaer en nuestra fe. Como dice el salmista David, cuando veía, dice, a los impíos prosperar, casi resbalaron mis pies, dice, mirando a aquellos, dice, que se enriquecen, aquellos que prosperan, pero el Hijo de Dios sabe perfectamente que nuestro Padre tiene para darnos todo lo necesario. Si en alguna cosa estamos necesitados en este día, el Señor va a suplir, pero usted tiene que clamarle. Por algo está, hermanos, el principio de todo, que muchas veces olvidamos. Este es un principio del Hijo de Dios que no debe olvidar, como dice Mateo. Vamos a tirar allí la escritura. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánto creen que Dios puede añadir a nuestra necesidad? El Señor puede añadir, pero nuestra parte es esta, buscarle al Señor, buscarle en este tiempo que vivimos mucho más insistentemente. Debemos buscar el rostro de nuestro Dios. A Él debemos volvernos, a Él debemos venir, a buscar a Él. Dice, no solamente buscar, dice, el reino de Dios, sino también su justicia. Y la justicia habla de su mismo Hijo, el Señor Jesús. Él es nuestro esposo celestial y a Él queremos ganarle. La salvación fue gratuita, fue por la fe. Una salvación tan grande que hemos obtenido por creer en Cristo. Ahora Él nos ofrece reinar con Él. Y para reinar con Él tenemos que tener ciertos requisitos. Hay ciertas condiciones que el Hijo de Dios debe cumplir. Es ser fiel a Él. Y también, como dice Primera de Timoteo, vamos a mirar Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Este es el requisito. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así el Hijo de Dios está en un tiempo de rechazamiento, un tiempo que debemos sufrir, pero no sufrir en nuestra voluntad, sino en la perfecta voluntad de Dios.
a veces congregar, a veces rendirnos a la palabra, a veces buscar su rostro en oración. Recibimos el rechazo de otros, recibimos la burla. Bueno, si sufrimos por Cristo, también dice reinaremos con Él. Pero si negamos ese sufrir, también Él nos va a negar el reinado. No la salvación, porque la salvación fue un regalo de Dios. Y Dios ya no nos va a quitar lo que nos regaló. Por eso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él siempre va a permanecer fiel, porque Él dice, no puede negarse a sí mismo. No puede, hermanos, Él quitarnos lo que ya nos dio en su Hijo. Por eso vemos que en este mundo hay tantos hijos de Dios que quedan en el camino por causa de las cosas naturales de esta vida. Muchos están deseando tener quizá un título, otros quizá una casa, otros quizás un auto, y así el enemigo le roba lo mejor, le está robando la oportunidad de prepararse. Pero, hermanos, debemos mirar el ejemplo de aquellos hombres de fe, de aquellos hombres que en la antigüedad no tuvieron quizás lo que nosotros hoy tenemos, el confort, la comodidad y así la revelación misma que tenemos gracias a que el Espíritu Santo está con nosotros. Estos hombres de la antigüedad también, dice, miraron al Señor y muchos sufrieron, pero miraron a su Dios. Hebreos capítulo 11, versículo, vamos a leer, versículo 37 en adelante. Dice, fueron estos hombres de Dios, estos fieles, note que por el nombre de su Dios fueron, dice, apedreados. Y si recordamos el ejemplo de Esteban fue un joven, podemos decir que servía a Dios y entregó su vida a su Dios. Él terminó su carrera, como sabemos, en Hechos capítulo 7, puede leer cuando en su casa. Y fíjese que él dice, servía a las mesas, pero cuando el Espíritu Santo le tomó, él estaba lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar de este Dios, de este Cristo. ¿Y cuál fue su fin, su final? Él fue apedreado y muerto, y así dice que muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y hoy, si miramos, ¿quién quiere sufrir por Cristo? Vemos hoy día los predicadores, los pastores. Bueno, si no están de traje y corbata y así con auto último modelo, no quieren ir a llevar la palabra. Imagínense, ellos anduvieron, dice, de acá para allá, en el desierto, en ese calor, en esa sequedad, anduvieron llevando esta palabra, este evangelio. Dice, cubiertos de pieles de oveja y de cabra. En su humildad no le importó, como vemos el caso de Juan el Bautista. Él dice, se cubría con pieles de oveja o con pieles de animales y comía, dice, miel silvestre y cosas que encontraba. Y así Dios le sostuvo. Y miramos el ejemplo. Dice, eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. Y así muchas veces el mundo ve al Hijo de Dios como alguien que no vale nada, como poca cosa. Pero nosotros, hermanos,
la vida divina de Cristo, el alto precio que el Señor pagó por nosotros. Usted vale mucho para su Dios, usted vale mucho para su Dios, porque le costó la preciosa sangre de su Hijo, ese alto precio que Él pagó por nosotros. Para el mundo quizás no somos dignos, pero para el Señor, hermanos, somos dignos. Y así eran estos hombres, no eran dignos del mundo, eran errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por causa de la persecución. Pero nada pudo hacer callar su boca. El Señor estaba con ellos, el Señor les daba palabra y ellos predicaron y ellos anduvieron, dice, errantes, así en el desierto, en las cuevas, en los montes, en las cavernas de la tierra, pero predicando a causa de la persecución. Y todo esto, dice el versículo 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. Tuvieron buen testimonio, pero todavía no era el tiempo. Cristo todavía no había venido. Él no había derramado aún su sangre, ni había conquistado para nosotros esa herencia. Por eso ellos, por la fe, sufrieron por Cristo, esperando a aquel Mesías. Imagínense hoy nosotros, Él ya vino, Él ya derramó su sangre, Él ya hizo esa obra de redención, ya nos dejó una herencia, y esa herencia es la que hoy nosotros estamos tomando por la fe. Nosotros vamos a recibir lo que Dios nos prometió, a diferencia de aquellos santos hombres que murieron con la esperanza, pero nosotros estamos esperando al Señor, y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados con Él. Quizás no vamos a pasar por la tumba, porque la venida del Señor está muy cerca. Las luchas, las pruebas que pasamos, las señales que se cumplen en el mundo, están gritando que el Señor ya viene. Dice, verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué cosa mejor nos dio el Señor a nosotros? Nos dio la oportunidad de reinar con Él, de prepararnos para llegar a ser la esposa del Cordero, para llegar a reinar con su Hijo. Nosotros no vamos a ser perfeccionados aparte de ellos, no, sino que ellos también van a recibir lo que Dios le prometió. Por eso el apóstol aquí dice en el capítulo 12 de Hebreos, por tanto, nosotros también, nosotros, dice Pablo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos hombres que sufrieron y padecieron por el nombre de nuestro Dios, ellos son la nube de testigos. Estos son los vencedores totales del Antiguo Testamento. Bueno, teniendo estos testigos, dice Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No tenemos que detenernos, tenemos que despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia. La avaricia es pecado, la ambición es pecado. Por eso hay que desechar todas estas cosas y poner nuestra mirada en el Señor. Corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, y haciendo tesoros en los cielos. Dios nos da para usar acá en la tierra todo lo necesario, pero eso no tiene que ganar nuestro corazón. Nosotros tenemos que ganar el corazón de Cristo. Así como Él ganó un día nuestro corazón, ahora nosotros queremos ganar el corazón de Cristo. El secreto para atesorar en el cielo es buscar primero al Señor. Ninguno que ha hecho así
ha quedado jamás, dice, olvidado. Dios tiene anotado, hermanos, en su libro de memorias, todo lo que hemos hecho por Él y lo que vamos a seguir haciendo con la ayuda de Él. Que el Señor pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y que podamos atesorar riquezas en el cielo. Mayormente, hermanos, la riqueza de su gracia, esa inescrutable riqueza que Cristo tiene. Si amamos el dinero, bueno, vamos a quedarnos con las cosas de acá de esta vida. Pero si despreciamos nuestra vida y amamos las cosas del Señor, bueno, el Señor nos va a dar nuestra herencia en gloria en los cielos. Y para terminar, vamos a leer un versículo. Él nos llamó, y ahora nosotros podemos decir estamos completos en Él. Si alguna cosa, hermanos, estaba faltando en nuestra vida, el Señor nos va a ayudar. Dice en Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Esto es lo que no debemos olvidar. La venida del Señor. Verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así va a venir el Señor, como ladrón en la noche, a buscarnos. Y por eso la necesidad de prepararnos ahora mucho más que ayer, mucho más que el año que pasó. Hoy es el día de preparación. Que el Señor bendiga su eterna palabra. Vamos a agradecerle.